Saludos estimados estudiantes, yo soy el profesor Mauricio Urbano y les voy a hablar en esta ocasión de las éticas de máximos y mínimos, tomando como referencia principal el libro La ética de la sociedad civil de Adela Cortina, especialmente el capítulo 3. En primer lugar vamos a hablar del monismo al pluralismo moral. Monismo, monos, significa uno y precisamente hace referencia a un código moral único. Este se presentaba en sociedades en las que existía una unión política entre Iglesia y Estado, que algunos llaman un nacional-catolicismo. En algún momento de la historia, prácticamente en la mayoría de países de Hispanoamérica, tuvimos esa unión política entre Iglesia y Estado. Y por otro lado, ese código moral único también se puede manifestar en regímenes con una ideología única, si bien de carácter laicista. Es decir, hablamos aquí de credos seculares. Esos credos seculares puede ser a partir de regímenes totalitarios, también comunistas, que también presentan un credo, también presentan una creencia, un conjunto de valores, un código moral único. En estas sociedades, quien se separaba de ese código moral único simplemente era juzgado. En todo caso, en sociedades con un solo código moral, lo que nos presentan es ciudadanos a partir de una pasividad. Eso significa que simplemente tenían que conformarse a ese código moral único. Adela Cortina nos dice, somos los ciudadanos quienes hemos de hacer el mundo moral y por lo tanto quienes hemos de reflexionar acerca de lo que sea lo justo y lo injusto. ¿Qué implica esto? La responsabilidad de la ciudadanía. Pero recordemos, la ciudadanía tiene dos características, ¿no? Ese acceso a derechos, pero también los deberes. Son esas dos caras de la ciudadanía que hay que tomarlas en cuenta. Por otro lado, en una sociedad pluralista, se trata de valores morales compartidos entre los ciudadanos que les permiten trabajar juntos, construir juntos, a partir de una razón sentiente. Filosóficamente también se puede decir una razón práctica. Es decir, es una razón, una sensibilidad que nos permite construir juntos en un mundo diverso, en una sociedad diversa. Por otro lado, tenemos no politeísmo, sino pluralismo. ¿Qué sería esto del politeísmo axiológico, politeísmo de valores? Creer que las cuestiones de valores son muy subjetivas y que se mueven solamente a partir de mi fe, de mi corazonada, del yo quiero, yo deseo, y que cada uno adora a su Dios y acepta su jerarquía de valores. Esto sería el subjetivismo moral. A partir de este politeísmo axiológico sería imposible llegar racionalmente a un acuerdo intersubjetivo. Es decir, no se trata de un subjetivismo moral desde el yo quiero, yo deseo, desde un solipsismo, sino más bien se trata de llegar a un acuerdo intersubjetivo. Vamos a ver primero, intentar entender un poquito estos conceptos filosóficos que son algo complejos. Veamos qué se trataría ese subjetivismo. Ese subjetivismo sería intentar imponer mi modo de pensar desde el yo quiero, yo deseo. Aquí vemos una caricatura de Quino, un campesino en ese medio natural, que se encuentra con un político, un tecnócrata sobre todo. Y este tecnócrata está hablando del mundo del campesino, de ese mundo natural del campesino, pero desde su propia ideología, que es una ideología tecnócrata, ¿no? Entonces, mira el maíz desde los cálculos, mira las vacas desde los cálculos, las frutas, etc. Es decir, está presentando ese yo quiero, yo deseo desde una visión de tecnócrata. No está dialogando realmente con el campesino. Por eso a la final
¿Qué sucede? Ese campesino está triste porque recibe esa imposición de ver la naturaleza, de ver ese campo simplemente como números, como esa mirada del tecnócrata. Entonces aquí no hay un diálogo, no hay intersubjetividad, simplemente una subjetividad que se impone a otra. Pero veamos ahora el pluralismo. Se trata de compartir unos mínimos éticos desde los que es posible construir juntos una sociedad más justa y en respetar desde esos mínimos compartidos que cada quien persiga sus ideales de felicidad, los máximos éticos. En los máximos éticos no tienen que estar de acuerdo todos los ciudadanos para convivir desde el mutuo respeto y el aprecio. Y aquí se trata de la intersubjetividad. Y por eso vamos a ver esta imagen. Como vemos aquí, es como que ese discurso se complementa o compenetra junto a otros discursos. Yo me pongo en el zapato de otro, me acerco a esa diversidad. Pero por otro lado también construyo juntos. Y vemos esa diversidad, ¿no? Esos proyectos de construcción, ¿no? Esa subjetividad, intersubjetividad que se compenetra con otros, surgen nuevos colores, nuevos matices. Esa es la intersubjetividad. Y aquí se manifiesta ese pluralismo de ideas, pluralismo de planteamientos. Vamos a ver ahora de qué se trata las éticas de mínimos y las éticas de máximos. Tenemos el pluralismo moral, que se trata de compartir unos mínimos morales, aunque no se comparta la misma concepción completa de vida buena. Y esos mínimos se relacionan, como ya dije antes, con la justicia. En esa sociedad pluralista conviven ciudadanos que tienen distintos proyectos de felicidad y por eso es necesaria una ética dialógica. Los distintos proyectos de felicidad máximos se desarrollan sin dejar de lado los mínimos de justicia que posibilitan la convivencia en la diversidad. Es decir, para convivir en la diversidad se requiere ese acuerdo de los mínimos de justicia. Veamos las exigencias de justicia y las invitaciones a la felicidad. Compartir unos mínimos morales de justicia, aunque discrepemos en los máximos de felicidad. Las exigencias de justicia son como aquellos bienes básicos mínimos que toda persona debería disponer para realizar sus aspiraciones a la felicidad. Aunque en la vida cotidiana la justicia y la felicidad sean dos caras de la misma moneda, las cuestiones de justicia se nos presentan como exigencias a las que debemos dar satisfacción, mientras que los ideales de felicidad nos atraen, nos invitan, pero no son exigibles. Es decir, la exigencia se refiere a la justicia, mientras los ideales de felicidad no son exigibles, son invitaciones. Y esto también se relaciona con los derechos, los ideales de felicidad, esos proyectos de felicidad se relacionan con los derechos. Yo tengo mi derecho de construir mi proyecto de felicidad, pero a la vez tengo mi deber de respetar esos mínimos de justicia para convivir armónicamente en diversidad. Y en el pluralismo cada quien puede perseguir su proyecto de felicidad e invitar a otros a seguirlo, respetando unos mínimos de justicia. En el terreno de la felicidad, la ética de máximos tiene sentido dar consejos, asesorar, sugerir a otra persona cómo podría alcanzarla, bien desde la propia experiencia o desde la confianza que otros nos merecen y que indican que nos llevan a una vida buena. Por eso es el ámbito de los derechos. Por ejemplo, un proyecto de felicidad puede marcarse
en una opción ciudadana de participación. Múltiples formas de participación. Recordemos, no se trata simplemente de la participación política. Puede haber una participación barrial, una participación solidaria, un voluntariado, etc. Cualquiera de nosotros tiene derecho a buscar un proyecto de felicidad que implique la paz. Por otro lado, los proyectos de felicidad que implican el ámbito religioso también siempre son una invitación, nunca una obligación. Y en tercer lugar, los proyectos de felicidad que implican también una invitación a un estilo de vida. Hoy tenemos múltiples estilos de vida, ¿no? A partir de espiritualidades, a partir de opciones concretas en relación con la naturaleza, en relación con la salud, etc. Pues estos son simplemente pequeños ejemplos, pero hay muchísimos más de proyectos de felicidad. En el terreno de la justicia, que es la ética de mínimos, es en el que tiene pleno sentido exigir a alguien que se atenga a los mínimos que ella pide, que es la razón práctica, esa razón sintiente. Y aquí se trata del ámbito de la norma, pero no cualquier norma, de la norma correcta. Recordemos que hay leyes, hay normas que pueden ser injustas. Y en el caso de normas injustas, más bien la ciudadanía no está obligada a seguir las normas injustas. La norma correcta más se refiere a esa exigencia intersubjetiva y se relaciona con el ámbito de los deberes. Aquí está toda la relación con la convivencia ciudadana, ¿no? Quienes vivimos en ciudades, pues apenas salimos a la calle ya nos encontramos con esos deberes, con esa norma correcta. Respetar las normas de tránsito, nos encontramos de inmediato con un semáforo. Pues precisamente, si cumplimos esa normatividad, vamos en ese camino de justicia y vamos en ese camino de convivencia. Por otro lado, todo el ámbito legal, no solamente esas leyes grandes, nacionales, sino también las normatividades que tienen también los gobiernos locales, incluso instituciones. Esa normatividad que debe ser guiada más bien para el bien común y para la convivencia. Y finalmente también ese terreno de la justicia relacionada con la justicia ambiental. Ya no se trata simplemente de unos mínimos en relación con el otro como persona, sino también en relación con el otro como naturaleza. Y además, precisamente, ese cuidado de las nuevas generaciones, esa responsabilidad intergeneracional. ¿Qué vamos a dejar esas nuevas generaciones? Ahí está la ética de mínimos, la ética de la justicia, los deberes para con el otro, naturaleza o persona. Aquí podemos ver un pequeño resumen de las éticas de mínimos y las éticas de máximos. Por un lado tenemos la ética de la justicia y la ética de la felicidad. En un lado es lo justo y en el otro lado lo bueno. La razón práctica en la ética de mínimos y en la ética de máximos, la prudencia, ¿no? La prudencia, porque precisamente ese proyecto de felicidad es un proyecto que tiene que ver con la vida buena, no es cualquier proyecto. Por eso se relaciona con la prudencia. La ética de mínimos, la norma, pero que tiene que ser esa norma correcta relacionada con la justicia. En la ética de máximos, los consejos, ¿no? En la ética de mínimos es una exigencia, es decir, ese cumplimiento de la justicia, esos deberes son una exigencia. Mientras los proyectos de felicidad, esa ética de la felicidad siempre es una invitación y no obligación. Y aquí simplemente para concluir, veamos, la ética de la sociedad civil es una ética de la justicia y se relaciona con la ética de mínimos, con esos deberes, para con el otro ser humano y la naturaleza. En definitiva,
Si bien la ciudadanía implica deberes y derechos, pero para construir una ética de la sociedad civil, tenemos que prestar atención especialmente a esa justicia, a esos deberes con la sociedad. No podemos construir la sociedad solamente exigiendo mis derechos, sino también haciéndome cargo yo personalmente de mis deberes. Y no solo personalmente, sino también comunitariamente. Vamos a ver simplemente unas pequeñas, digamos, simplemente vamos a reflexionar a partir de lo visto. En primer lugar, menciona ejemplos relacionados con la ética de máximos, con la ética de la felicidad y con la ética de mínimos, con la ética de justicia. Yo he dado algunos ejemplos, pero podría haber muchísimos más. ¿Se puede afirmar que la constitución de un país tiene relación con la ética de máximos y mínimos? ¿Por qué? Tomando en cuenta la ética de máximos y mínimos, se puede afirmar que toda opinión o toda acción es igualmente respetable, es decir, estamos hablando de una diversidad, de una pluralidad, pero toda opinión y toda acción es igualmente respetable. Si no, ¿por qué? ¿Cómo se manifiesta la ética de máximos y mínimos en el ámbito profesional, en tu ámbito profesional? ¿Podrías explicarlo? Bueno, así que muchísimas gracias por la atención prestada y nos vemos en una próxima oportunidad.